Bienvenidos a un nuevo espacio de Minuto 60. Esta vez estamos con Pilar Cuartas. Ella em, fue periodista del Espectador, ahora se dedica a otro tipo de cosas, pero la tenemos en este espacio porque queremos hacerle algunas preguntas por pues esta ola del Me Too en el que ella también ha participado y pues queremos escuchar su versión, seguir ahondando sobre este tema que ha tocado y siempre ha tocado a las mujeres en general, pero que particularmente y tras las denuncias que se conocieron de Caracol Televisión, pues ha venido haciendo un gran énfasis en general en los medios de comunicación. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, gracias a ti por la invitación y creo que también pues es una conversación urgente y necesaria en este momento. Bueno, Pilar, contémosle un poquito a la gente quién eres y cómo te terminaste uniendo, digamos, a esta ola del Me Too que hay en este momento. Sí, yo soy periodista y soy abogada también, me dedico a las dos cosas. Y muy joven, no sé si tenía 21 o 22 años, cuando ya salí, terminé la universidad, empecé mis prácticas en el diario El Espectador, mis prácticas en periodismo, que era como ese gran medio que yo, pues, o sea, como muy soñado para la gente que estudia periodismo en Colombia. Es el periódico pues, más antiguo de Colombia y que ha sido reconocido por sus posturas progresistas y a favor de los derechos humanos, y yo siempre pues, me sentí muy identificada como con la identidad del medio, y es un medio que para mí tiene mucha relevancia y mucha pertinencia en Colombia. Y yo ingresé pues en 2012 ingresé al Espectador haciendo mis prácticas y construí una carrera ahí y pasé por distintas secciones, desde investigación, la sección comercial, la redacción digital, la sección nacional, hasta que finalmente mi último cargo, pues la unidad investigativa también estuve muchos años, y finalmente pues fui nombrada editora de género, que era un cargo que yo eh, creé, o sea, y que hice la propuesta de que es necesario hacerlo. Y yo también, pues a lo largo de mi carrera, me formé como en temas de género. Después de estudiar periodismo, hago un paréntesis para que se entienda, yo estudié también derecho a la par que trabajaba en El Espectador, Ujú. y mi foco siempre fue derechos humanos y género. Mi enfoque de género era es mi tema de interés y de experticia también. Entonces yo me formé en organizaciones feministas también, como abogada. Como abogada, pues, por ejemplo, yo me formé en Women's Link durante casi un año como pasante, y ahí aprendí muchísimo de las abogadas feministas y otras organizaciones de derechos humanos. Entonces, esa era mi formación y pues yo en el periódico siempre trabajé temas de género hasta que al final dije, ya es necesario crear un cargo y una sección, ¿no? Y esa fue como finalmente la decisión en el 2000, creo que será 2022, el diario El Espectador decide crear el cargo de editora de género y le crea la primera sección de género y diversidad también. Y yo asumí ese cargo. Y eso, o sea, como que fue como bastante mostrado porque era la primera sección y el primer rol de editora de género en Colombia en la prensa tradicional. Y este cargo ya se había dado por primera vez en el New York Times, hace, no recuerdo en qué año, pero el The New York Times fue el primer medio en el mundo que creó el cargo de editora de género, y en América Latina luego siguieron las argentinas, que son las que más tienen editoras de género alrededor del país. Y en Colombia no se había dado eso, entonces era la primera vez que se daba de manera formal, ¿no? O en un medio tradicional. Entonces, como que fue como una bandera para mostrar en ese momento dentro del Espectador. Pero desafortunadamente, durante mi ejercicio de la edición de género, como editora de género del Espectador, empecé a sufrir unas situaciones de acoso laboral con un editor de la redacción, y decidí iniciar un proceso de una queja laboral por esos hechos, activar el protocolo que el periódico decía que tenía, y cuando decido hacerlo, ahí entonces empieza como mi camino un poquito tortuoso para darme cuenta que había muchas fallas y mucho desconocimiento, muchas omisiones
a las obligaciones que el espectador tenía como empleador para tramitar mi queja. Eh, Ahí, Pilar, esa denuncia fue en el 2024, ¿sí? sí, yo puse mi queja laboral fue creo que en julio o junio de 2024. Y fue mal tramitada y finalmente pues por eso decido renunciar en septiembre de 2024 a mi cargo en El Espectador y ahí ya, y emprendí como algunas acciones judiciales en las que la justicia también como que creo que cometió omisiones y ya finalmente pues me voy. Y yo siempre había como querido o intentado, había pensado en hacer público el caso, me abstuve muchas veces y no lo hice. Y pues esta semana, o esta semana o la semana pasada, no sé, cuando empieza lo del Me Too a raíz de Caracol Televisión, eh, volvió el tema a mí, se me removieron muchas cosas sobre mi caso. Y cuando veo, el espectador sacó un video en el que decía que su protocolo funcionaba de maravillas y que ellos así sabían cómo tramitar quejas, ahí es cuando decido finalmente contar mi caso porque me pareció un poco me pareció que faltaban a la verdad y que había muchas personas que estaban sufriendo también por situaciones de acoso laboral y acoso sexual en el espectador y ahí decido pues publicar mi caso y lo hice a través de mis redes sociales. Ujú. Em, a través de esa denuncia también te llegaron otros casos. Cuéntanos un poquito de esas denuncias que te llegaron. Sí, eso creo que ha sido la ganancia más bonita de este proceso. Cuando yo puse mi queja laboral, y debo decirlo, yo lo hice también motivada porque conocí otras experiencias en medio de mi proceso que validaron mi experiencia. O sea, yo conocí otras personas que estaban sufriendo lo mismo que yo antes de yo poner mi queja. Y ahí fue cuando yo dije, ok, no soy la única, nos estamos sintiendo igual, aquí hay un patrón. Y es real lo que estoy sintiendo, ¿no? Porque ese es uno de los efectos devastadores del acoso laboral y del acoso sexual y en general de la violencia de género que mina un poco tu confianza y tu criterio y entonces tú dudas sobre si estás percibiendo cómo es la realidad. Y entonces durante mi proceso conocí, yo creo que unos 10 casos, más o menos, de personas que estaban pasando por situaciones similares y ahí como que se me quita el velo, ¿no? Como que, ok, esto está pasando y pasa y ha pasado hace varios años. Eh, y motivada por esas personas, yo puse mi queja. Luego, durante mi proceso, otras 4 personas que habían trabajado en El Espectador enviaron una comunicación colectiva en la que también expusieron situaciones de acoso laboral con la misma persona de la que yo me estaba quejando. O sea, ya éramos 5 personas de manera formal que nos quejamos ante El Espectador. Y luego, después de esta semana, eso fue en 2024, ¿no? Y esta semana, a raíz del Me Too, cuando yo publico mi caso, pues mi celular básicamente estalla, mis redes sociales estallan. Recibí muchos mensajes, o sea, en menos de una hora tenía 60 chats. Y me escribió gente de todos lados, muchas personas que trabajaron en El Espectador, sobre todo, contándome sus casos, y agradeciendo también como haberlo hecho público, porque eso es lo que tú dices, como que yo creo que a veces como que uno se mete el cuento de que esto no pasa aquí, porque a mí también me pasó y yo siento que eso es necesario reflexionar. En este espacio no pasa. Nosotros somos ajenos, somos la excepción a esto y en realidad no. Y yo no busco deslegitimar el trabajo periodístico del espectador porque me parece que es muy necesario en el país y de calidad. Pero yo sí creo que es necesario reconocer que en el espectador pasan violencias de género y que no saben cómo tramitarlas, cómo atenderlas, cómo investigarlas y cómo sancionarlas. Y eso es necesario hacerlo porque se daña el proyecto de vida de esas personas. Pero bueno, cuando decido hacer público mi caso, me empiezan a llegar testimonios, me llegaron muchos testimonios, yo creo que al menos 15 testimonios de personas que me agradecieron y me contaron lo que les pasaron. Hay muchos patrones en común. Hablé con personas por chats, he hablado con personas de forma presencial, he hablado con personas por llamada, o sea, como hemos hablado y la conversación se ha activado, que ha sido también una ganancia muy necesaria. Y de esos testimonios, 9 testimonios los hice públicos porque esas personas me lo pidieron.
eh, querían que yo publicara sus testimonios. Y por eso los publiqué en mis redes sociales con autorización de esas personas. Ellas me enviaron sus relatos y yo lo divulgué. Y también la intención de esos relatos, si tú te das cuenta, creo que todas las personas que pasaron por el espectador saben quiénes son las personas de las que estos testimonios hablan. Eso da cuenta de la normalización que había del acoso en general. Pero en los testimonios no fuimos tan explícitas sobre los datos de esas personas, porque nuestra intención no es como señalar a quienes o identificar a quienes acosaron a las personas, a los redactores, a las redactoras, sino evidenciar que hay omisiones. Y lo mismo que te decía ahora, como reconocer que sí existe el acoso y la violencia basadas en género en el espectador, así como en otros espacios y en otros medios de comunicación. Y entre los testimonios, también he escuchado muchos testimonios de hombres, sé que hay hombres también que sufrieron acoso, sé que les cuesta hablar más de eso, pero uno de ellos se animó a compartir su testimonio que está dentro del hilo y que me parece una reflexión muy valiosa, porque él fue acosado, pero también reconoce que vio acoso hacia sus compañeras mujeres y le costó en ese momento como Mm. validar esa experiencia. Y creo que eso es lo que yo quiero un poco con esto, es como reflexionemos, revisémonos y generemos conversaciones alrededor de esto para dejar de normalizar las violencias basadas en género. Eso, eso te iba a preguntar, porque, bueno, precisamente la denuncia que hiciste generó también que el mismo Fidelca no se pronunciara y dijera que agradeciera, pues que agradecía tu denuncia y que si era posible hacer algo en este momento, pues se hiciera. Digamos que la conversación se generó y él también responde desde ese otro lado. ¿Cómo recibiste tú Ujú. ese comentario? Pues yo valoro mucho, a ver, como mi discusión no es contra Fidel personalmente, ¿sabes? Como Fidel fue uno de mis mentores en El Espectador y es una persona a la que yo le tengo mucho aprecio y siento que es un referente y como un blindaje para la libertad de expresión en El Espectador. O sea, es un señor director en muchos sentidos. Y, y pude hacer muchas cosas en El Espectador gracias a su respaldo y a la libertad que me dio para investigar y para hacer periodismo. Y eso fue lo más difícil para mí durante el proceso, porque siento que Fidel se está equivocando, pues se equivocó y se sigue equivocando, y las directivas del espectador en general, como empleador, se siguen equivocando. Em, Sé que hay una buena intención detrás de sus mensajes en redes sociales. Agradezco que reconozca que hay omisiones, pero su respuesta me sigue pareciendo insuficiente. Y me sigue pareciendo insuficiente por varias razones. La primera de ellas es que siento que en los mensajes siguen sin reconocer la responsabilidad que, que tienen como empleadores, como empresa, de garantizar que sus trabajadores tengan un espacio libre de violencia. Creo que no se lo están tomando en serio, ni están asumiendo la responsabilidad de decir, nosotros somos los primeros llamados a garantizar que nuestros periodistas trabajen en un ambiente libre de violencia. Eso no lo he visto en los mensajes. Tampoco siento que hay un reconocimiento de las violencias que yo viví. En alguna parte del mensaje, Fidel decía como, te pido perdón y como por si te sentiste maltratada, algo así, como le pone el condicional. Es como si yo lo sentí, no como si sí existió. Y siento que eso hace falta. Como, reconozco que te maltratamos. Y yo sé que eso es difícil también porque siento que hay una estrategia para evitar más litigios, ¿no? De que yo demande y demás, pero pues son mis derechos finalmente. Entonces, yo siento que ahí sigue habiendo una dificultad para reconocer la responsabilidad y por hacerse cargo. También vi que sacaron un editorial en el que siento que hay mensajes muy valiosos, pero que sigue faltando la contundencia para reconocer la responsabilidad y también la contundencia para anunciar qué van a hacer.
Todavía, todavía no conocemos cuáles son las medidas para justicia, para que las periodistas tengan justicia, reparación y no repetición. O sea, ¿qué va a hacer ahora el espectador para garantizar que esto no vuelva a ocurrir? Y si ocurre otra vez, ¿cómo se va a atender? No lo sabemos. O sea, el espectador no ha dicho nada sobre eso. Que siento que pasó distinto en Caracol, que eso no quiere decir que va a funcionar, ¿no? Pues apenas toca verlo, pero ¿qué va a hacer ahora el espectador con todo esto? No, no ha habido una comunicación clara sobre eso. Entonces yo sí creo que los mensajes han sido confusos, siento que los mensajes no han sido contundentes y que le falta asumir responsabilidad en en este Me Too. Y yo siento también que necesita mucha asesoría y que siempre lo dije durante mi proceso. Es decir, o sea, yo reconozco y puedo entender que haya desconocimiento alrededor de cómo tramitar estas denuncias o estas quejas dentro de las empresas, pero eso no los exime de la responsabilidad y de la obligación que tienen de tramitarlas de acuerdo a la ley y a la jurisprudencia, y para eso hay que buscar asesoría. O sea, no lo sabemos, listo, ya sabemos que no lo sabemos. ¿Qué vamos a hacer entonces para saberlo? Buscar Mm. asesoría, que fue lo que hizo finalmente Caracol, ¿no? Sí, eso te quería preguntar y pues aprovechando también tu experiencia desde el derecho y todos estos temas también feministas, em, porque creo, y te lo decía antes de iniciar, que incluso nosotras como mujeres también dejamos pasar muchas cosas que no concebimos ni siquiera como acoso y que pueden llegar a serlo. Em, ¿Cuál debería ser, digamos, el protocolo o no, es que puedes hablar desde las 2? Tú como persona que denunciaste la situación, eh, ¿cuál debió ser ese proceso que adelantara el empleador, que en este caso fue el espectador? Ujú. Sí, pero antes de eso, como que sobre lo que decías, quería, de que las mujeres no lo dejamos pasar muchas cosas, quería decir algo sobre eso. Y es como eso precisamente es la importancia, esa es la importancia de tener un protocolo y de que los empleadores conozcan las violencias basadas en género para que puedan informar y hacer y capacitar a la gente de su redacción para que puedan identificarlas. Como que tampoco siento que es una carga que tienen que asumir los trabajadores, como nosotros tenemos que saber identificar la violencia de género, porque pues igual es un problema estructural de la sociedad y crecemos sin herramientas para hacerlo. Y ese precisamente debería ser como la labor del empleador y es como tener que hacer estas capacitaciones para que sus empleadores tengan herramientas para identificar y rechazar el acoso laboral o el acoso sexual, por ejemplo. Pero bueno, frente a lo que decías, como cuáles son las obligaciones que hubiese hecho, para eso es muy importante, pues Colombia ya tiene como un marco legal y jurisprudencial que aborda este tema y específicamente en los medios de comunicación la que nos abrió camino fue Vanessa Restrepo, que es una periodista que trabajó en El Colombiano y que fue víctima de una agresión sexual por un editor, creo que fue, pero bueno, era otro trabajador del Colombiano. Y ella denunció penalmente y pues presentó también la situación ante el periódico, pues porque su agresor estaba también ahí y también tramitaron muy mal todo, creo que no tenían ni siquiera protocolo y eso derivó en una sentencia de la Corte Constitucional que dio como unos parámetros y abrió el camino sobre por qué era tan necesario tener un protocolo dentro de los medios y en general, como todas las empresas. Pero ese es solo un referente, no hay como todo un marco para entender eso. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los empleadores para tramitar estas quejas sobre violencia de género en los espacios laborales? Por ejemplo, tienen que tomar con seriedad las denuncias, tienen que investigar con debida diligencia, tienen que garantizar los derechos de las víctimas, evitar cualquier revictimización, dar medidas de protección, evitar, por ejemplo, que la víctima se tenga que comunicar con la persona de la que se quejó y ahí hay como medidas de protección y de separación de espacios, por ejemplo, para que tú no tengas que ver o interactuar con la persona de la que te quejaste, no se pueden minimizar los hechos, eh, también como que
Yo creo que la gente confunde la idea del debido proceso o la presunción de inocencia de la persona a la que te quejaste con la inacción para proteger a la víctima o o a quien presenta la queja, por ejemplo. Y eso sí es posible, o sea, tú sí puedes proteger la presunción de inocencia y mantenerte y a la vez proteger a la persona a la que se queja. Y ahí es importante como, sí, como tenerlo presente. Eso lo dice, por ejemplo, el caso de Vanessa Restrepo, por ejemplo, se equivocan, por ejemplo, en decir, tú no puedes asumir una posición neutral en estos casos, porque las violencias basadas en género están muy invisibilizadas y es muy difícil denunciar. Entonces, o sea, quien denuncia hay que protegerla de inmediato, pues porque se está atreviendo a romper un poco el ciclo de la inacción y del silencio y de las omisiones. ¿Qué hubiese sido el escenario ideal? Como que el espectador hubiese atendido de manera como oportuna a mi caso, por ejemplo, em, hubiese, primero hubiese valorado que yo me hubiese quejado. Creo que todavía no sé, porque se lo pregunté al espectador, nunca me le respondieron cuántas personas se habían quejado y habían usado el protocolo, no lo sé, pero entiendo que sería la primera persona que la activó y el espectador hubiese reconocido ahí mismo que la interposición de quejas es muy difícil y se hubiese tomado en serio en principio mi queja, porque siempre la deslegitimaron, siempre la minimizaron y nunca me creyeron. Habría, por ejemplo, porque yo en mi caso hablé y lo mencioné, lo mismo que dije en el hilo, que yo no era la única. Y si yo le hubiese dicho, yo le dije al espectador, hay más mujeres y conozco este caso, este caso, este caso, porque no hacen nada. Y ellos me dijeron, te invitamos a que vengas, a que traigas a esas personas al comité y hablen con nosotros. Y es como, un momento, eso no es mi responsabilidad. Y si a mí no me están asegurando buen proceso, yo no voy a recomendarle esto a nadie. Y el espectador nunca abrió un espacio, mientras yo estuve, nunca abrió un espacio para que las mujeres o en general los periodistas de la redacción expusieran sus quejas. A pesar de que yo abrí la puerta y dije, aquí está pasando esto. Y el espectador siempre en mi proceso dijo, aquí no pasa. Y no quiso abrir ese espacio para garantizar que se abriera la conversación en la redacción. Por ejemplo, también hubiese abierto procesos disciplinarios contra las personas que me acosaron durante mi proceso, porque yo me quejé de la persona, del editor que me estaba acosando, y a raíz de eso empecé a sufrir acosos de sus personas cercanas que empezaron a obstaculizar mi trabajo. El espectador hubiese tenido que intervenir ahí y abrir procesos disciplinarios a esa persona, que fue lo que yo pedí. Y lo más importante es que el espectador tenía que activar el protocolo de forma inmediata, apenas yo lo activé. Y ahí fue la mayor dificultad porque el espectador, o sea, por ejemplo, ¿cuáles son las obligaciones en el protocolo? Los mínimos en el protocolo, que haya una recepción de la denuncia adecuada, por ejemplo. Y en el caso del espectador no existía el correo que tenía el protocolo como de recepción de las quejas. Primera falla, o sea, es como, ¿cómo van a recibir quejas si el correo que tienen al protocolo no existe? No existe, o sea, eso es absurdo. Segundo, tienen que tener personas especializadas para atender en violencias de género, personas especializadas en violencias de género para atender los casos. No lo tenían, no tenía el comité de violencias de género que anunciaban en el protocolo. Y yo puse la queja convencida de que ese comité lo iba a tramitar. Si no, no lo hubiese hecho porque yo conocía a quienes hacían parte del comité de convivencia laboral. Y tercero, pues te tienen que dar medidas de protección inmediata, ¿no? En mi caso esperaron más de un mes para darme medidas de protección y yo tuve que encontrarme con mi agresor durante un mes en reuniones, en correos, en espacios laborales y esa situación me generó mucha ansiedad y mucha depresión. Y cuarto, no hacían su trabajo. O sea, no me respondían. Yo duré un mes escribiendo en el comité qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Me estoy encontrando con mi agresor y no me respondían y yo tuve que escribirle directamente a Fidel Cano un correo y a a la editora en jefe de la redacción diciéndoles no puedo más, puse una queja, no me responden, ¿qué hago? O sea, por favor, están violando mis derechos y solamente ahí, cuando yo le hablé, le mandé ese correo a Fidel, solamente ahí se activó el protocolo, pero un mes después. Y nunca me brindaron, bueno, hasta ese momento, durante como los primeros inicios, que eran como creo que 2 meses, no me brindaron asesoría psicológica, que es una de las obligaciones dentro de estos procesos en las empresas, y asesoría jurídica, sí, nunca me la brindaron. Yo tengo abogadas contratadas por mí, pagadas por mí de forma particular, pero eso no exime al empleador
de brindarte asesoría jurídica dentro del proceso. Esa es una obligación y no lo hicieron tampoco. Entonces, bueno, Ahí me parece curioso porque a raíz de todas estas denuncias de las periodistas, incluso de periodistas que pasaron por diferentes casas que llevaron muchos años y hasta ahora denuncian, por ejemplo, el principal comentario que se ve en redes sociales es: ¿por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué no? Y creo que en parte tu caso es un reflejo precisamente de porque es muy complicado, o sea, estar del otro lado. Y ahí aprovecho para preguntarte, ¿cómo ha sido ahora ponerlo públicamente? Porque obviamente todo esto fue una cuestión interna dentro del periódico. sí, denunciar no es fácil. Yo creo que la gente cree que eso lo puede hacer cualquiera. No es fácil y no todas las personas tienen las condiciones para hacerlo. Yo, o sea, como que valoro mucho la denuncia y creo que es la mejor forma de lograr esto, romper el silencio. En mi caso, creo que fue muy valioso, pero también entiendo a quienes no lo hacen, porque cualquier decisión tiene un costo. Tiene un costo denunciar y tiene un costo no denunciar. Tienes que evaluar cuál es el costo menos grave para ti o menos doloroso para ti, pero cualquier de las dos decisiones tiene un costo muy alto. Yo siempre confié, como yo soy periodista y soy abogada, yo siempre confié en en el proceso legal o en el ideal legal. Y por eso yo primero puse una queja formal y luego acudí a a la justicia a través de una acción de tutela. Y yo durante ese proceso debió durar, yo creo que un año, sí, eso creo que duró un año más o menos, todo desde la queja hasta la última decisión judicial. Yo confié siempre en el proceso y cada vez que no me daban la razón o que me fallaba la justicia, yo decía, confiaba. Entonces, durante un año desde que yo puse la queja hasta que tuve la última decisión judicial, yo siempre confié en el proceso. Y cada vez que pasaba una instancia y la justicia fallaba, yo tenía la esperanza de que en la siguiente eso cambiara. Y por eso yo decidí no hacerlo público. Yo dije, va a mejorar, va a mejorar, va a mejorar. Y hasta el último momento, cuando yo puse la tutela y la corte, y llegó a la Corte Constitucional, yo dije, esto va a mejorar. Y confié eh, en el proceso ideal de acceder a la justicia. Y cuando la justicia me falló, yo me decepcioné muchísimo, lloré muchísimo y me costaba mucho hacerlo público. Yo siento que romper el silencio tiene varios niveles. O sea, yo sí rompí el silencio a través de mi red. Entonces, como que mi red era conocido, ¿no? Era público, si se quiere, pero el silencio tenía miedo de sacarlo de esa red y que todo el mundo lo supiera. Eso me dio mucho miedo y por muchas razones, porque hay muchos informes, entre ellos como de la organización Equality Now, que trabaja temas de acceso a la justicia en violencia sexual. Hay muchos estereotipos y muchos mitos alrededor de quienes denuncian. Entonces, por ejemplo, no te creen, quieres que eres una persona vengativa y rencorosa. Hay muchos prejuicios, desconocimiento de los funcionarios de la justicia y eso hace que las denunciantes no quieran denunciar. O sea, el porcentaje de denuncias es muy bajito en general en América Latina porque es difícil denunciar. Y también, sobre todo a mí me da miedo, no me van a creer, porque uno de los argumentos del espectador o una de las cosas que me hicieron creer era como de manera, de manera como implícita me hicieron entender que es como que yo era la editora de género, yo era periodista y abogada, yo conocía sobre el tema, entonces tal vez a mí no me debía pasar eso. ¿Sabes? Y si estoy diciendo que me pasó, me lo inventé. Es como a las editoras de género no las violentan un poco, o a las periodistas feministas no las violentan, o pero si tú sabes tanto, ¿cómo no te diste cuenta? O sí, como si yo estuviera aprovechando mi conocimiento para manipular la situación y para inventarme un caso. Yo lo sentía así dentro del proceso. Y a mí me daba mucho miedo de hablar de mi caso y que la gente me respondiera lo mismo. O sea, y que la gente me dijera, qué raro, a ti que te pasó eso y tú eres editora de género. Y también porque había una percepción como la que tú decías al comienzo sobre el espectador. Y es como este es el medio donde eso no pasa. Este es el medio feminista, porque tiene un espacio además maravilloso que hace un periodismo increíble, que son las igualadas, y que también han instrumentalizado en esta discusión como para decir que ahí no pasa. Eh,
Y esa imagen del espectador tan impoluta me hacía también desconfiar de que me creyeran. Y por eso pues no me atreví a hacerlo público, pero ahora después de que lo hice público, siento que lo hice, yo tomé la decisión de un momento a otro. Y cuando vi un video en el que Fidel decía que su protocolo funcionaba muy bien, que el protocolo del espectador funcionaba muy bien. Y después de hacerlo público, en medio de la coyuntura del Me Too, en donde hay como tanto apoyo y tanta atención al tema, ha sido increíble. O sea, la respuesta, siento que aquí era que lo que tenía que hacer en esta coyuntura. Creo que si lo hubiese hecho sola antes, los efectos y los impactos en mi vida hubiesen sido distintos. Yo creo que no me hubiesen creído, tal vez. Pero hacerlo en esta coyuntura ha sido muy liberador, muy liberador. Yo tenía muchas dudas sobre hablar de mi caso públicamente por todos estos miedos que hay, pero la verdad creo que fue la mejor decisión, me quité un peso de encima, ha sido muy reparador, o sea, ya no, no quiero como que tener que fingir y mentir cuando alguien me dice, ¿por qué te fuiste al espectador? Y yo, no, es que quería otras decisiones de la vida, quería un cambio en mi vida, no, ya no quiero mentir, o sea, me fui al espectador porque me acosaron y ya me quité ese peso de encima, Mm, de estar sintiendo que quería contar la verdad y que dejaran de simular frente a la opinión pública que allá no pasan la violencia de género. Y sin duda no esperaba el respaldo de toda la gente en redes sociales que me mm, respaldó y tampoco esperaba que otras personas se animaran a hablar y eso fue supremamente reparador. Fue reparador en mi caso. Siento que no todas las denunciantes experimentan lo mismo, pero en mi caso fue así y debo decirlo y ha sido maravilloso haberlo hecho y el efecto que ha tenido, sobre todo para validar la experiencia de otras personas. sí, ahí yo te iba a preguntar, ¿piensas acercarte de nuevo al espectador o de pronto iniciar un proceso penal o de pronto hacer qué sigue, digamos, en esta denuncia? O si de pronto, digamos, con lo que decías de plantear la reflexión respecto a que en cualquier espacio, incluido el espectador, puede estarse generando este tipo de casos, es suficiente, digamos, en este momento. Ujú. Pues yo no, a ver, yo siento que quienes se tienen que acercar a mí es el espectador. No, yo no tengo la carga de tener que acercarme al espectador. Y una de las pretensiones de mi tutela era, lo más importante para mí dentro de las pretensiones de la tutela era que el espectador se disculpara públicamente por mi caso. La justicia no falló y la corte no seleccionó la tutela, pero para mí esa es la pretensión más importante. Yo quiero que el espectador, o esperaría que el espectador se disculpara públicamente de una forma efectiva, integral, honesta, contundente por, por las violencias de género que suceden en su redacción y han sucedido en su redacción y que cometieron omisiones y fallas. Creo que, creo que eso no va a pasar, lastimosamente, pero esa era mi pretensión. Y que sigue en este momento, pues ya no depende de mí qué pasa en el espectador. O sea, si ellos no quieren hacer una reflexión profunda, pues lástima. Eso pues me parece muy, muy triste por la gente que sigue allá, pero ya no depende de mí ni es mi responsabilidad. Entonces yo suelto eso. No me interesa como quedarme enfrascada en esa discusión. Y para mí lo que sigue es como reconstruir mi proyecto de vida, o sea, es como que bueno, ahora, porque como yo lo decía a mi hilo, finalmente la mayor afectación de este proceso es que yo perdí mi sueño profesional y la carrera que había hecho, porque yo te dije, duré 12 años y tú sabes muy bien, en el mundo del periodismo no es difícil, es muy difícil escalar y hacer una carrera que te lleve al menos en una posición estable y de poder de decisión. Y yo había logrado eso con mucho esfuerzo, mucho sacrificio. O sea, yo hice muchos sacrificios en mi vida profesional para llegar a la posición de editora de género, muchísimos. Y cuando yo perdí mi trabajo fue como, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me dedico? El mundo del periodismo es muy difícil. Y ahora pues mi objetivo es reconstruir mi proyecto de vida, es como qué hago, a qué me dedico, cuál va a ser mi sueño ahora, qué me motiva y en ese proceso estoy y en eso me voy a dedicar ahora, dónde quiero estar, qué me hace feliz, qué otras dimensiones de mi vida son importantes además del trabajo y ese va a ser mi principal objetivo.
Bueno, pues Pilar, muchísimas gracias por este tiempo, por abrirnos un poco más tu historia, las reflexiones alrededor de este caso. Eh, eh, Obviamente acá los micrófonos de Minuto 60 siempre van a estar abiertos para todas estas problemáticas, para plantear las reflexiones que nos tocan a nosotras las mujeres periodistas también, pero también a las mujeres en general en muchos espacios de poder, donde siempre este tipo de acosos y son también el reflejo, pues, cultural de todo lo que se ha generado a través de todos estos años y las normalizaciones que hemos hecho. De verdad, muchas gracias por este tiempo. No, a ti, gracias por la invitación. Yo creo que la invitación es, en este momento es como arroparnos entre todos en las salas de redacción y en los medios de comunicación. Me parece necesario que en este momento como que podamos revisarnos, tener conversaciones, reflexionar. Todos en algún momento hemos cometido omisiones frente al acoso o las violencias basadas en género en ambientes laborales y siento que es el momento de hacer esa reflexión, de hacer el mea culpa y de arroparnos entre todos y todas y con cosas mínimas que son como, hey, si te acordaste que hace 10 años tuviste que a tu compañera o a tu compañero lo acosaron, lo tocaron sin su consentimiento, le enviaron un mensaje sexualizante y tú en este momento ahora lo ves, como que puedas acercarte a esa persona y decirle, oye, hace 10 años vi esto y quiero decirte que no estuvo bien y que sé que no te sentiste bien y que yo no te apoyé. Es como, esa es una decisión que en este momento vale mucho la pena y también les invito a creerles a las denunciantes. No es fácil hablar de violencia sexual, no es fácil hablar de acoso laboral. Y cuando alguien levanta la voz, hay que escucharlo, sin que eso vaya en contra del debido proceso y la presunción de inocencia de quien se queja. Pero creámonos, escuchémonos y de entrada no estigmaticemos a la gente porque hablar no es fácil, tiene unos costos muy altos para la vida, tiene unas afectaciones en la vida también. Em, y acerquémonos a esa persona, acompañemos a las personas que están pasando por eso. Simplemente con la compañía y la escucha ya es un paso importante. Así que bueno, Ujú. muchas gracias. No, muchas gracias a ti y los invitamos a todos a conectarse con minutos60.com, donde van a encontrar información de todo tipo, incluida también las denuncias que se han dado alrededor del mito. Mi nombre es Catherine Vega, esto es Minuto 60, un infinito de información.